Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Tengo la marca de sus dientes en el cuello y todavía no sé si eso me salvó o me condenó a algo peor. Lo que sí sé es esto, que el comandante Silvano Reyes me ejecutó al amanecer de un martes en los límites del Monte Albán, que yo debería estar muerto, y que en cambio me desperté en su cuarto con el sol de Oaxaca entrando por una ventana que daba al árbol de Tule. Hay cosas que no tienen explicación lógica. Y hay cosas que tienen explicación, solo que la explicación requiere aceptar que el mundo funciona diferente de lo que te enseñaron. Yo restauro libros antiguos. Llevo años reconstruyendo cosas que el tiempo rompió. Resulta que eso también aplica para historias. Esta es la mía. Mi taller está en la calle García Vigil, en el segundo piso de un edificio colonial que ha sobrevivido 3 siglos y varios terremotos con la obstinación de las cosas que fueron construidas para durar. Restauro libros antiguos. No los digitalizo, no los analizo, los restauro. Papel que se deshace, tintas que se pierden, encuadernaciones que no aguantan el peso de sus propias páginas. Mi trabajo es devolverles la forma que tuvieron sin imponerles una que no es suya. Es trabajo de paciencia. También es trabajo de lectura. No puedes restaurar algo que no entiendes, y entender un libro antiguo requiere entender el mundo en que fue escrito. Llevo años leyendo cosas que la mayoría de la gente no lee. Eso tiene consecuencias. La primera vez que vi El Mundo de Sombra tenía 19 años. Estaba en Monte Albán. Fui con un grupo de estudiantes, trabajo universitario, nada especial. Y en un momento, entre una explanada y la siguiente, el mundo se dobló. No dramáticamente. No con luz ni sonido ni nada que los demás notaran. Solo, otro lado. Como cuando tienes un libro con páginas transparentes y puedes ver el texto de atrás a través del texto de adelante. Dos cosas en el mismo espacio, ambas reales, ninguna completamente visible sin la otra. Duró 3 segundos. No le dije a nadie. ¿Qué hubiera dicho? ¿Que vi otro mundo superpuesto al nuestro en una zona arqueológica un miércoles por la tarde? Lo guardé. Seguí. Pasó otras veces, cada vez más seguido en los últimos 2 años. Siempre en lugares con historia larga, el árbol de Tule, el mercado viejo de Tlacolula, ciertos callejones del centro de Oaxaca donde las piedras tienen más años que cualquier persona que las ha pisado. Aprendí a manejarlo. A no mostrar lo que veía. A seguir restaurando libros como si el mundo tuviera un solo lado. Hasta que llegaron los ejecutores. Pero antes de eso, antes de Monte Albán y el amanecer y todo lo que vino después, hubo una noche en que el mundo de sombra me mostró algo que no había mostrado antes. Estaba restaurando un libro del siglo XVIII en mi taller, encuadernación original, páginas con ilustraciones que alguien había hecho con cuidado extraordinario. En una de las páginas había una figura. Un hombre de pie en una explanada de piedra. Y alrededor de él, dibujado con tinta más vieja, añadido por otra mano en otro tiempo, 2 mundos superpuestos. El mismo mundo que yo veía. Me quedé quieto con esa página durante un tiempo que no me di. Alguien, hace siglos, había visto lo mismo que yo. Y lo había dibujado. Lo había guardado en un libro. Como si supiera que alguien iba a necesitar encontrarlo. Cerré el libro. No dormí bien esa noche. 3 semanas después llegaron los ejecutores. Llegaron a las 8 de la mañana. 3 hombres. Ropa oscura, presencia específica. La presencia de las personas que están acostumbradas a que los espacios cambien cuando entran, pero de una manera diferente a la que yo había visto antes. Más antigua. Más densa. Alfes. Eso lo supe antes de que entraran al taller. El que llegó primero era joven, 20 y tantos, cara de alguien que todavía está procesando las cosas que ve en su trabajo. Callo, supe después. El que llegó al centro era diferente. 30 y tantos. La cara de alguien que ha tomado decisiones difíciles suficientes veces para que ya no le cuesten lo que costaban al principio, o eso parecía desde afuera. Después aprendí que eso también era una interpretación incompleta. ¿Es Remontiel? Dijo. Sí, dije. Comandante Silvano Reyes. Orden de la cadena de ejecutores. Puso un documento sobre mi mesa de trabajo. Lo miré sin tocarlo. Era papel viejo, no impreso, escrito a mano con una tinta que reconocí de mis libros. Iron Gal Ink, la tinta que usaban en documentos que debían durar siglos. ¿Qué es esto? Dije. Una citación, dijo Silvano. Para evaluación de portador. No soy portador, dije. Eso lo determina la evaluación, dijo. Lo miré. ¿Y si no voy? Dije. Silvano me miró con la paciencia específica de alguien que ha tenido esta conversación antes. Señor Montiel, dijo. La citación no es opcional. Callo, detrás de él, me miró con algo que no era exactamente disculpa, pero era su dirección más cercana. Fui. La evaluación duró 2 días.
No voy a describir el proceso completo. Hay partes que todavía no tengo palabras para describir de manera que tengan sentido fuera del contexto del mundo de sombra. Lo que sí voy a decir es el resultado. Portador confirmado. Nivel: no determinado. Riesgo: clasificado como alto. Ese último punto fue el que cambió todo. Riesgo alto. En el lenguaje de los ejecutores, tenía una sola respuesta posible. Ejecución al amanecer. Silvano me lo dijo esa misma tarde, con la misma neutralidad con que había dicho todo lo demás. No le respondí. No había nada que decir que cambiara lo que él ya había decidido. Eso también lo aprendí después, que no había sido él quien decidió. Pero esa noche no lo sabía. Esa noche estuve solo en el cuarto que me habían asignado en la sede de la cadena, una habitación sin ventana, funcional, el tipo de cuarto que no está diseñado para quedarse sino para pasar. No dormí. Dibujé. No tenía cuaderno. Habían revisado mis cosas y se lo habían quedado temporalmente como parte del proceso. Dibujé en los márgenes de un documento que me habían dado sobre los protocolos. Dibujé el mundo de sombra como lo había visto esa tarde durante la evaluación. Más claro que nunca, más nítido, como si toda mi vida preparándome para no verlo claramente había sido innecesaria. Dibujé a Silvano de espaldas, mirando algo que yo no podía ver desde mi ángulo. No supe por qué lo dibujé. A veces la mano sabe cosas antes que la cabeza. Me llevaron cuando todavía era de noche. Monte Albán a las 4 de la mañana es un lugar diferente al Monte Albán que conocen los turistas. La piedra es la misma, siglos de piedra que han visto más de lo que cualquier historia escribe. Pero sin luz artificial, sin el andamiaje del mundo visible, algo más antiguo respira. Yo lo sentía. El mundo de sombra estaba completamente superpuesto ahí, más claro que en cualquier otro lugar donde lo había visto. Como si las dos capas fueran igualmente reales y yo pudiera ver ambas con la misma claridad. Cayo no estaba. Solo Silvano y dos ejecutores que no me habían dicho sus nombres. Llegamos a la explanada principal. El cielo tenía ese color específico del amanecer antes del amanecer, no negro, no azul, algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma que yo conozca. Silvano se paró frente a mí. Me miró. Y aquí es donde las palabras empiezan a fallar, porque lo que pasó en los siguientes minutos tiene una lógica que no es la lógica del mundo visible, y describirlo en el lenguaje del mundo visible siempre va a ser una traducción incompleta. Empezó el ritual. No lo voy a describir en detalle. Lo que sí voy a decir es esto, que hay un momento en el ritual de ejecución en que el ejecutor y el portador están en contacto con los dos mundos simultáneamente. Un instante en que la barrera entre lo visible y lo de sombra es completamente permeable. En ese instante, Silvano sintió algo. No sé exactamente qué sintió. Él me lo contó después, meses después, cuando había suficiente distancia para encontrarle palabras. Lo que sé es lo que yo sentí desde mi lado. Que el ritual se detuvo. Que hubo un segundo, uno solo, en que algo cambió en la presión del mundo de sombra a mi alrededor. Y luego el dolor de la marca. No el dolor que esperaba. Otro. Y luego nada. Me desperté con el sol de Oaxaca en la cara. No el sol del amanecer, sol de media mañana, el sol que ya lleva horas siendo sol y lo sabe. El techo era de vigas de madera oscura. La ventana daba a un patio con el árbol de tule visible por encima de la barda, ese árbol de 2000 años que ha visto todo lo que Oaxaca ha visto y no ha dicho nada. Me quedé quieto. Inventario del cuerpo, cosa que aprendí a hacer cuando los episodios del mundo de sombra empezaron a frecuentarse. ¿Qué duele? ¿Qué no? ¿Qué funciona? Todo funcionaba. El cuello tenía algo. Llevé la mano. La marca estaba ahí, no herida exactamente, algo más permanente que una herida. La forma de una boca. Los dientes de alguien. Me senté. La puerta del cuarto se abrió. Silvano entró con 2 tazas de café. Me miró. Yo lo miré. Puso las tazas sobre la mesa de noche y se quedó de pie al otro lado del cuarto. Distancia deliberada, lo noté. «¿Estás vivo?», dijo. No como pregunta. Aparentemente, dije. Silencio. «¿Qué hiciste?», dije. Lo que no debía hacer, dijo Silvano. Su voz era diferente a la de los 2 días anteriores. El control seguía ahí, pero algo debajo había cambiado de posición. Explícame, dije. Se sentó en la silla que estaba junto a la ventana. Y me explicó. El vínculo de contención, así se llamaba lo que había hecho. Alternativa a la ejecución, usada por última vez hace 140 años. Un ejecutor elige vincular su fuerza al portador en lugar de sellar las capacidades de éste. El portador sobrevive. El ejecutor queda permanentemente ligado. ¿Me preguntaste?, dije, cuando terminó. No, dijo. Estaba inconsciente, dije. Sí, dijo. Entonces no tuve opción en nada de esto, dije. No,
dijo Silvano. Sin justificación. Sin, pero. Solo la palabra. Lo miré durante un momento. ¿Por qué? Dije. No lo sé todavía, dijo. Era la respuesta menos esperada que podía haber dado. Tomé el café. Estaba bueno, oaxaqueño, con canela, el tipo que se hace en olla de barro. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. Afuera el árbol de tule. El sol. Oaxaca siendo Oaxaca. Necesito entenderlo, dije finalmente. Lo que hiciste. Lo que significa. Todo. Sí, dijo Silvano. Yo también. Me quedé en su casa. No porque quisiera, porque el vínculo de contención requería proximidad en las primeras semanas. El mundo de sombras se había reorganizado alrededor de la nueva estructura y yo todavía no sabía manejarla solo. Silvano me explicó las reglas. No las reglas de su organización, las reglas de lo que éramos ahora. Lo que el vínculo significaba en términos prácticos, que él podía sentir cuando el mundo de sombra me presionaba con demasiada fuerza, que yo podía usar su estabilidad como ancla cuando las dos capas se confundían. ¿Y la marca? Dije, el tercer día. Silvano no respondió de inmediato. La marca es permanente, dijo finalmente. No va a desaparecer. Lo sé, dije. ¿Qué significa para ti? Me miró. ¿Qué elegí esto? Dijo. Aunque no entienda todavía por qué lo elegí. ¿Y para mí? Dije. ¿Qué significa que la lleve yo? Para ti significa que tienes algo mío, dijo. Permanentemente. Sin habértelo pedido. Eso llegó con honestidad que no esperaba. Lo que hiciste, dije, aunque me salvara la vida, fue sin mi consentimiento. Eso no lo voy a ignorar. No te pido que lo ignores, dijo Silvano. ¿Qué me pides? Dije. Nada, dijo. Todavía no tengo derecho a pedirte nada. Esa respuesta me quedó de una manera que no esperaba. Cayo vino el cuarto día. Llegó con documentación de la cadena, reportes, registros, el expediente de mi evaluación. Me lo puso frente a mí sin rodeos. Pensé que tenías derecho a leerlo, dijo. ¿Lo sabe el comandante? Dije. Fue él quien me lo dijo que te lo trajera, dijo Cayo. Leí el expediente. Tardé 2 horas. Cuando terminé, tenía más preguntas que antes. Porque lo que decía el expediente sobre mi nivel de riesgo, la clasificación que había llevado a la orden de ejecución, no correspondía con nada de lo que yo había experimentado. Un portador de riesgo alto generaba inestabilidad. Habría grietas entre los mundos sin control. Alteraba el equilibrio de ambos lados. Yo nunca había hecho ninguna de esas cosas. Había visto el mundo de sombra durante años sin que nada se desestabilizara. Alguien había mentido en la evaluación. La pregunta era quién. ¿Y por qué? Silvano lo leyó esa noche. No el expediente. Mis anotaciones sobre el expediente. Las discrepancias que había identificado, los puntos donde la información no coincidía con lo observable. Lo leí metodológicamente, de la misma manera en que analizaba un libro antiguo antes de restaurarlo. Buscando lo que no encaja. Silvano leyó mis notas sin interrumpir. Cuando terminó, dijo. Tienes razón. Lo sé, dije. La pregunta es qué vas a hacer con eso. Me miró. Investigar, dijo. ¿Puedo participar? Dije. Es tu vida la que estaba en juego, dijo. Sería extraño que no participaras. Fue la primera vez desde el amanecer en Monte Albán que sentí algo que no era exactamente miedo ni rabia ni confusión. Era algo más parecido a terreno firme. Cayo fue el primero en actuar. Tenía acceso a los archivos de la cadena que Silvano, como comandante, técnicamente no podía revisar sin levantar señales. Cayo era asistente, invisible la manera en que son invisibles los asistentes en cualquier organización. ¿Por qué me ayudas? Le pregunté una tarde. Cayo me miró con la franqueza de alguien que todavía no ha aprendido a filtrar lo que piensa. Porque llevo 2 años en esta unidad y nunca había visto al comandante Reyes dudar, dijo. Y en el amanecer de Monte Albán dudó. Eso significa algo. ¿Qué significa? Dije. Que tenía razón en dudar, dijo Cayo. Y si tenía razón, entonces alguien lo manipuló para que no lo pareciera. Esa lógica era la misma que yo había seguido. Trabajamos en la sala de la casa de Silvano, la mesa cubierta de documentos, el expediente en el centro, las anotaciones creciendo. Silvano no participaba directamente. Supervisaba, hacía preguntas, señalaba conexiones. Una noche me preguntó sobre los libros que restauraba. ¿Por qué libros? Dijo. Porque los libros guardan lo que el tiempo intenta borrar, dije. Y yo creo que lo que el tiempo intenta borrar generalmente importa. Silvano consideró eso. ¿Y esto?
dijo, señalando los documentos. ¿Esto también importa? Alguien quiso borrarlo, dije. Eso ya lo hace importante. Silvano me miró durante un momento. ¿Cómo sabes cuando un libro vale la pena restaurarse? Dijo. Cuando alguien lo guardó, dije. Eso ya es suficiente. Alguien pensó que valía la pena que sobreviviera. ¿Y si lo guardaron por error? Dijo. Entonces el error también es información, dije. Me dice que alguien no supo distinguir lo que valía de lo que no. Y eso también tiene que entenderse. Silvano no respondió de inmediato. Pensaba, lo reconocía ya, esa manera suya de quedarse quieto cuando estaba procesando algo que no tenía respuesta inmediata. ¿Crees que el expediente de tu evaluación fue guardado por error? Dijo finalmente. No, dije. Creo que fue guardado a propósito por alguien que sabía que si yo le encontraba iba a poder leerlo. Los documentos que se guardan con cuidado tienen autor. Silvano me miró. ¿Quién lo guardó con cuidado? Dijo. Eso todavía no lo sé, dije. Pero cuando lo sepa, voy a saber también quién era aliado y quién enemigo. Esa noche, Cayo encontró el primer hilo real en los archivos. Doña Petra vivía en Tlalistac de Cabrera. 40 minutos de Oaxaca por carretera. Un pueblo que había visto pasar suficiente historia para tener opiniones propias sobre ella. Doña Petra tenía 80 y tantos años y la energía de alguien que ha decidido que la edad es información y no instrucción. Era la portadora más antigua de la región, retirada, fuera de los registros de la cadena, y según Cayo la única persona viva que había conocido el último vínculo de contención 140 años atrás. Eso es imposible, dije, cuando Cayo me lo dijo. Los portadores viven más, dijo Cayo. Especialmente los estables. Fuimos los tres, Silvano, Cayo, y yo. Doña Petra nos recibió en su cocina con tlayudas y una expresión que decía que nos había estado esperando aunque ninguno de nosotros le había avisado. Siéntense, dijo. Ya sé para qué vienen. Nos sentamos. Miró a Silvano primero. Tú eres el que hizo el vínculo, dijo. Sí, dijo Silvano. ¿Sabes por qué lo hiciste? Dijo Doña Petra. Todavía no del todo, dijo Silvano. Doña Petra asintió como si esa respuesta confirmara algo. Los ejecutores llevan generaciones creyendo que el vínculo de contención es un error de juicio, dijo. Que el que lo hace se deja llevar por instinto en lugar de procedimiento. Eso es lo que les enseñan. ¿Y no es así? Dije. Me miró. El vínculo no se activa por error, dijo. Se activa cuando un ejecutor reconoce algo que su entrenamiento no le enseñó a reconocer. Un portador que no necesita ser sellado porque ya está estable. La ejecución en ese caso no mantiene el equilibrio, lo rompe. Silencio. ¿Esre es un portador estable? Dijo Cayo. El más estable que he sentido en décadas, dijo Doña Petra, con la calma de quien anuncia un hecho. Los portadores como él son los que mantienen el mundo de sombra cohesionado. Ejecutarlos es exactamente lo contrario de lo que la cadena dice que hace. Entonces la evaluación estaba mal. Dije. La evaluación fue manipulada, dijo Doña Petra, sin suavizar. Alguien en la cadena sabe exactamente lo que eres y quiso que desaparecieras antes de que lo supieras tú. ¿Quién? Dijo Silvano. Su voz era quieta con el tipo de quietud que precede a algo. Doña Petra nos miró a los tres. Eso, dijo, es lo que tienen que encontrar. Comimos las tlayudas. Doña Petra habló de otras cosas, del pueblo, de un nieto que estudiaba la ciudad, de si el mezcal de este año iba a ser tan bueno como el del anterior. Cuando nos íbamos, me tomó del brazo. Muchacho, dijo, en voz baja. ¿Sí? Dije. La marca que llevas, dijo, mirando mi cuello, no es una condena. Es una elección que alguien hizo por ti sin pedirte permiso. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. No tienes que resolver cuál pesa más todavía. La miré. ¿Cuándo lo sabré? Dije. Cuando estés listo, dijo. Y no antes. Se metió a su cocina. Caminé al coche. Silvano caminó a mi lado. No dijimos nada en el camino de regreso. Pero algo que había estado en tensión entre nosotros desde el amanecer en Monte Albán se había movido. No resuelto, pero movido. Cayo encontró el origen 4 días después. No dramáticamente, en un archivo de correspondencia interna que nadie había revisado porque nadie sabía que existía. Un evaluador de la cadena llamado Marcos Urdiales. 30 años en la organización. Reputación impecable. Y, esto fue lo que Cayo encontró. Un registro de pagos de una familia que llevaba generaciones intentando que ciertos territorios del mundo de sombra quedaran sin portadores activos. Sin portadores activos, los territorios se volvían accesibles para otros usos.
Los detalles de esos usos eran complicados y oscuros y requerían más contexto del que cabe aquí. Lo que importa para esta historia es esto. Alguien había pagado para que yo muriera. No porque fuera peligroso, sino exactamente porque no lo era. Un portador estable en esa región era el único obstáculo para lo que querían hacer con ella. Silvano leyó el expediente de Cayo en silencio. Completo. Sin interrumpir. Cuando terminó, lo cerró. Cayo y yo lo miramos. No dijo nada por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas en la cadena? Le dijo a Cayo. 2 años, dijo Cayo. ¿Confías en lo que encontraste? Sí, dijo Cayo, sin dudar. Silvano asintió. Se puso de pie. Necesito hacer una llamada, dijo. Salió al patio. Cayo me miró. ¿Qué hace cuando está procesando algo grave? Dije. Exactamente esto, dijo Cayo. Se para, sale, hace una llamada. Luego regresa y actúa. ¿Siempre actúa? Siempre, dijo Cayo. El comandante Reyes no es de los que procesan y no hacen nada. Silvano regresó 20 minutos después. Marcos Urdiales va a ser detenido esta noche, dijo. El Consejo Superior de la cadena recibió el expediente hace 10 minutos. Cayo abrió la boca. ¿Cómo? Dijo. Tengo acceso directo al Consejo, dijo Silvano. Siempre lo he tenido. Rara vez lo uso porque rara vez el procedimiento estándar falla. Esta vez falló, dije. Esta vez falló, confirmó. Y en su voz había algo que no había estado los días anteriores, no culpa exactamente, sino el reconocimiento específico de alguien que entiende su parte en lo que salió mal. Silvano, dije. Sé lo que vas a decir, dijo. ¿Lo sabes? Dije. Que seguí un procedimiento sin cuestionarlo y casi te costó la vida, dijo. Sí. Lo sé. Eso también, dije. Pero iba a decir otra cosa. Me miró. ¿Qué encontraste la verdad? Dije. ¿Y que la usaste? Eso también importa. Silvano me miró durante un momento. Algo en su cara, muy al fondo, muy quieto, se movió. Esperé a que Cayo se fuera. No para confrontar a Silvano, o sí, pero no de la manera que la palabra confrontación implica, sino porque había cosas que necesitaba decir y no podían esperar más. Silvano estaba en el patio cuando lo busqué. Sentado en una silla de madera con el cielo de Oaxaca arriba, ese cielo que en las noches claras tiene más estrellas de las que la Ciudad de México recuerda que existen. Me senté en la silla de junto. Silvano, dije. Sí. Necesito decirte algo y necesito que lo escuches sin interrumpir hasta que termine. De acuerdo, dijo. Respiré. Me ejecutaste al amanecer, dije. Seguiste una orden que resultó estar basada en información falsa, sin cuestionar, sin verificar independientemente. Y en el último momento tomaste una decisión sobre mi cuerpo y mi vida sin consultarme. Silvano no dijo nada. El vínculo de contención me salvó la vida, dije. Eso es verdad y no lo voy a ignorar. Y también es verdad que lo hiciste sin mi consentimiento y que esa marca en mi cuello va a estar ahí para siempre independientemente de lo que yo hubiera elegido si me hubieran preguntado. Sí, dijo Silvano. Esas dos cosas existen al mismo tiempo, dije. Lo que me salvó y lo que me quitaste. Y tengo derecho a sentir las dos. Sí, dijo de nuevo. No te estoy pidiendo que te disculpes, dije. Las disculpas no cambian lo que pasó. ¿Qué me estás pidiendo? Dijo. Su voz era quieta. Pensé en eso honestamente. Que lo reconozcas sin defenderte, dije. Sin, pero te salvé. Sin, no había tiempo. Sin ningún, pero. Solo, lo que hice te quitó algo que era tuyo. Silencio. El cielo de Oaxaca arriba. Lo que hice te quitó algo que era tuyo, dijo Silvano. Sin tu consentimiento. Y no puedo devolvértelo. No, dije. ¿Qué puedo hacer? Dijo. No sé todavía, dije, con honestidad. Dame tiempo para saberlo. De acuerdo, dijo. ¿Sin presión? Dije. Sin presión, dijo. El tiempo que necesites. Me quedé en el patio un rato más. No porque tuviera más que decir, sino porque el cielo de Oaxaca era exactamente lo que necesitaba ver en ese momento, algo que llevaba suficiente tiempo siendo lo que es para no necesitar explicación. Silvano no dijo nada más sobre lo que había pasado. No como evasión, como respeto a lo que yo había pedido. Lo que sí hizo fue esto. Fue al Consejo Superior de la cadena y presentó una revisión formal del protocolo de evaluación de portadores. No como queja, como propuesta documentada con casos históricos, incluyendo el mío. Me lo contó Cayo. ¿Lo sabe la cadena completa?
Dije. Lo sabe el consejo, dijo Cayo. Y el consejo tiene que responder formalmente. Lo que el comandante propone es que ninguna ejecución de portador pueda procesarse sin verificación independiente de la evaluación. ¿Cuánto tiempo lleva ese protocolo sin cambiarse? Dije. 200 años, dijo Cayo. Lo procesé. ¿Por qué ahora? Dije, aunque sabía la respuesta. Cayo me miró. Porque antes no había razón que lo hiciera evidente, dijo. Y ahora sí. Esa semana también hizo otra cosa. Encontré en mi taller, que había estado cerrado desde que llegaron los ejecutores, un libro. No cualquier libro. Un códice oaxaqueño del siglo XVI que yo había estado buscando durante 3 años para un proyecto de restauración. Creía que estaba en colección privada en Europa. Inaccesible. Estaba sobre mi mesa de trabajo con una nota que decía solo, para la restauración. Sr. No me pregunté cómo lo había conseguido. Si me pregunté por qué. Fue doña Petra quien me lo explicó cuando la llamé. Porque, dijo, con la paciencia de quien explica algo obvio, ese hombre no sabe decir lo que siente con palabras. Nunca aprendió. Pero sabe encontrar lo que importa para la persona que tiene enfrente. ¿Cómo sabe usted lo del códice? Dije. Porque me preguntó, dijo doña Petra. Me llamó y me preguntó qué le importaba a usted además del vínculo y la marca y todo eso. Guardé el teléfono. Miré el códice. Tenía 500 años y las páginas de alguien que había guardado cosas importantes en él. Pensé en Silvano preguntándole a una anciana de Tlalistac qué le importaba a un restaurador de libros. Pensé en que eso era, en su idioma, todo lo que podía dar en ese momento. No era suficiente para resolver lo que no estaba resuelto. Pero era real. Y real, en ese punto, ya era algo. Lo busqué yo. No porque había decidido que todo estaba bien. No estaba todo bien, y esa verdad no iba a cambiar porque yo quisiera que cambiara. Sino porque había llegado al punto en que sabía lo que quería hacer con lo que tenía. Silvano estaba en la sala con documentación de la cadena cuando entré. Levantó la vista. Esre, dijo. Silvano, dije. Me senté frente a él. Necesito decirte algo, dije. De acuerdo. El vínculo de contención me dio algo que no pedí, dije. Y lo que me dio fue sin mi consentimiento, y eso va a ser parte de esta historia siempre, sin importar lo que pase después. Sí, dijo. Y también, dije, hay algo que sí puedo elegir ahora. Que no elegí entonces porque no me preguntaron pero que puedo elegir hoy. Me miró. El vínculo existe, dije. No puedo deshacerlo. Tú no puedes deshacerlo. Doña Petra dice que nadie puede. Eso es lo que es. Sí, dijo Silvano. Pero lo que hago con él, eso sí es mío, dije. Y lo que elijo hacer con él es quedarme. No porque deba. No porque el vínculo me lo pida. Porque he pasado 4 semanas viendo cómo eres y he decidido que quiero seguir viéndolo. Silencio. Silvano me miraba con la atención completa que le daba a las cosas que importaban. Esre, dijo finalmente. Sí. No sé hacer esto, dijo. Lo que estás describiendo. No tengo práctica en situaciones que no tienen protocolo. Yo restauro libros que llevan siglos rotos, dije. Soy experto en procesos sin manual. Algo en su cara cambió. No dramáticamente. Quietamente. Como cuando restauras una página y el texto que estaba perdido aparece, no de golpe, sino letra por letra, hasta que de repente está ahí. ¿Por dónde empezamos? Dijo. Por lo que ya empezó, dije. Con más honestidad y más tiempo. De acuerdo, dijo. ¿Sin apresurarnos? Dije. Sin apresurarnos, dijo. Afuera el árbol de Tule. El sol de Oaxaca. Y la sensación específica de estar eligiendo algo que era mío, no porque me lo hubieran dado sino porque yo había decidido tomarlo. Eso era diferente. Eso era completamente mío. El códice tardó 4 meses en restaurarse. Era trabajo delicado, páginas que llevaban siglos sin que nadie las tocara, tintas que habían sobrevivido condiciones que no deberían haber sobrevivido, encuadernación original que necesitaba reforzarse sin perder su forma. Silvano vino al taller 3 veces durante el proceso. No a supervisar, a ver. La primera vez se quedó en la puerta, sin entrar, mirando la mesa de trabajo con la atención de quien observa algo que no entiende completamente pero reconoce que importa. ¿Puedo? Dijo, señalando la silla junto a la mesa. Sí, dije. Se sentó. No habló durante 1 hora. Yo trabajé. Cuando salió, dijo. Entiendo ahora por qué lo haces. ¿Qué entiendes? Dije. Que restaurar algo no es devolverlo a lo que era, dijo. Es devolverle la posibilidad de seguir siendo. Lo miré. Sí, dije.
Exactamente eso. El protocolo de verificación independiente para evaluaciones de portadores fue aprobado por el Consejo Superior de la Cadena en el tercer mes. Cayo fue nombrado supervisor del proceso. Me enteré por un mensaje de texto de Cayo que decía: ya es oficial. Gracias por existir. Le respondí: gracias por buscar en los archivos. Respondió: era lo correcto. Doña Petra vino a Oaxaca en el quinto mes. No avisó. Apareció en el taller un martes por la mañana con un guajolote vivo que según ella era regalo, pero que resultó quedarse en el patio de la casa de Silvano de manera permanente. ¿Por qué un guajolote? Le pregunté. Porque son más inteligentes de lo que parecen y no se dejan impresionar por nada, dijo doña Petra. Como ciertas personas que conozco. El guajolote se llamó Marcos, que fue idea de Cayo y que Silvano aceptó con una expresión que era lo más cercano a humor que le había visto. En el sexto mes, Silvano y yo fuimos a Monte Albán. No de noche. De día, con turistas y guías y el sol de Oaxaca encima. Caminamos la explanada principal. En el punto donde había ocurrido todo, donde el mundo se había doblado y algo había cambiado de dirección, nos detuvimos. El mundo de sombra estaba ahí, como siempre, superpuesto al visible. Yo lo veía. Silvano lo sentía a través del vínculo. ¿Cómo se ve? Preguntó. Como siempre, dije. Las dos capas al mismo tiempo. Pero más estable que antes. ¿Por qué más estable? Lo pensé. Porque ya no le tengo miedo, dije. Y las cosas que no te asustan se ven más claramente. Silvano consideró eso. Luego dijo, con la quietud de siempre. Eso también aplica para otras cosas. Lo miré. Sí, dije. También. La marca en mi cuello seguía ahí. Siempre iba a estar ahí. Y en ese punto, con el sol de Oaxaca y el árbol de tule visible desde la explanada y Silvano a mi lado eligiendo estar ahí igual que yo elegía estar ahí, la marca no era solo lo que me habían hecho. Era también lo que yo había decidido hacer con ello. Esas dos cosas. Al mismo tiempo. Ambas verdad.